The goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Las últimas noticias sobre Afganistán han sido sencillamente aterradoras. Las mujeres tienen prohibido cantar. Cantar, oyeron bien, también hablar en voz demasiado alta o leer en público el Corán. Pero esta prohibición se suma a otras muchas: estudiar una carrera, trabajar, mostrar su rostro en público, moverse solas, tener autonomía económica o libertad sexual. Podríamos enumerar así todas y cada una de las barbaridades que el régimen talibán de Afganistán comete sobre sus mujeres, porque la razón de ser de este régimen fundamentalista se sostiene sobre la violencia machista. No hay régimen talibán sin violencia machista, sistemática a todos los niveles: económico, político, físico, sexual, contra ellas. Una podría informar de esto a golpe de noticia escalofriante e indignante, como esta última, la de tener prohibido cantar. Una podría poner el grito en el cielo, compartir vídeos de solidaridad, clamar contra el régimen talibán criminal, firmar todos los manifiestos, exigir asilo y refugio para todas y cada una de las afganas que pueblan la tierra, y todo ello estaría muy bien. Pero déjennos decirlo claro, sin sarcasmos, sin ironías esta vez. No podemos denunciar la brutalidad talibán sin denunciar la intervención occidental en este país. O dicho de otra forma, las afganas están sometidas a un régimen salvaje que ha cercenado sus derechos humanos por responsabilidad de los Estados Unidos de América y sus aliados. Y no solo ellas, la infancia en Afganistán vive con cifras de desnutrición desoladoras. Las minorías étnicas son perseguidas, la población LGBTI condenada a torturas o a muerte. Si Afganistán es hoy un estado fallido, es porque Estados Unidos decidió que le hacía falta una buena dosis de libertad, de allá que fueron. 20 años después es el país más peligroso del mundo donde ser mujer toma libertad. Fueron ellos quienes entraron al país a sangre y fuego. Fueron ellos quienes recibieron a los mujahidines en la Casa Blanca junto al mismísimo Ronald Reagan. Fueron ellos quienes después fueron incapaces de pacificar aquel polvorín. Fueron ellos quienes finalmente les abandonaron. Así que tanto la solidaridad de calendario en los telediarios como el feminismo de clickbait, que se escandaliza y se lleva las manos a la cabeza con Afganistán una vez al año aproximadamente, quizá debería llevárselas antes a los libros de historia, a la hemeroteca y a la historia de Afganistán, porque de aquellos polvos, estos lodos. Existe un país en el que las mujeres tienen prohibido literalmente asomarse a las ventanas, y sus asesinos, sus violadores, sus torturadores, sus represores, quienes escriben y ejecutan esas leyes contra ellas, fueron en su día los aliados de Occidente, los luchadores por la libertad, los necesarios colaboradores para acabar con la expansión soviética en Oriente Medio. Hoy en La Base hablamos de Afganistán, un estado fallido gracias a la inestimable colaboración estadounidense. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. La Base. Estas últimas semanas hemos conocido que en el marco de las leyes para promover la virtud en Afganistán se sumó una violación más a los derechos humanos de las mujeres: la prohibición de cantar, de hablar en voz alta o de recitar el Corán en público. Recordemos que tras la mal llamada vuelta al poder o restablecimiento del régimen talibán, que en realidad habría que llamar el abandono de Estados Unidos y de sus aliados al país para permitir a los talibanes recuperar el poder de Afganistán, estos habían creado un ministerio para la prevención del vicio, para seguir construyendo un régimen cuyo puntal es la violencia contra las mujeres. Pero este ministerio no era el primero que existía en el país. El Ministerio de Propaganda de la Virtud y la Prevención del Vicio de Afganistán es el departamento de gobierno que está encargado de implementar las reglas islámicas,
con financiación saudí, por cierto, en un principio, porque fue instituido por primera vez en el gobierno de 1992. Tras la salida del partido talibán del gobierno en 2001, fue suprimido, pero desde septiembre de 2021, con la vuelta del partido talibán al poder, o con el abandono, como hemos dicho antes, de las coaliciones occidentales de Afganistán, este ministerio vuelve a formar parte del organigrama del gobierno afgano. En Afganistán está vigente un código de normas sobre el vicio y la virtud, básicamente un listado de restricciones contra las mujeres y que establece normas sociales sobre todos los aspectos de la vida cotidiana, como el transporte público, la música, el afeitado, las celebraciones, aunque celebraciones pocas. Está vigente desde 2021, con lo que los medios llaman el establecimiento del régimen talibán, pero como hemos dicho antes, para ser certeras, deberíamos mejor definirlo como el abandono absoluto de las fuerzas internacionales instaladas en el país. La situación en el país ya era muy complicada, pero sumen este contexto a las catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o sequías periódicas y añádenle el creciente riesgo de desnutrición y de enfermedades. Bien, pues este fue el panorama con el que Estados Unidos les dijo a las afganas: ahí os quedáis. Los organismos de la ONU en 2023 calculaban que el número de personas necesitadas de ayuda había aumentado desde los 18,4 millones de 2022 hasta casi 29 millones hace un año, incluidos más de 2 millones de niños y niñas en peligro de desnutrición aguda, todo en medio de un aislamiento internacional que impide el acceso a los fondos de los planes de respuesta humanitarios, que son los que mantenían una infraestructura sanitaria precaria. Miren, sinceramente, podríamos estarnos Ina y yo un programa entero enumerando las barbaridades legisladas a golpe de fundamentalismo religioso que están ocurriendo en Afganistán. Pero como decía Ina al principio, creemos que esto, así, enumerarlo, cantarlo sin más, sirve de poco si no contextualizamos el cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado hasta aquí. Primero, aclarar que esto no ha sido siempre así. Es más, bajo el régimen talibán, aunque muchos lo crean así, las mujeres no es que se estén retrotrayendo a regímenes pasados, medievales, sino que los mujahidines, posteriormente talibanes, han creado, con el indispensable apoyo occidental, es un producto de nuestro tiempo. Luego hablaremos de ello. Porque Afganistán era, hasta principios del siglo XX, un país conformado por distintas tribus, ¿no?, por reinos tribales, pero a partir de los años 20 del siglo XX, bajo el reinado de Amanullah, se aplicaron una serie de transformaciones bajo la primera constitución del país y esas ya trajeron algunos derechos para las mujeres, por ejemplo, el sufragio activo y pasivo. Esa monarquía, que por cierto se quitó de encima la dominación británica, intentó institucionalizarse tomando ciertas medidas, por ejemplo, pues contra el velo, contra la poligamia o a favor de la educación de las mujeres. Pero esos cambios se encontraron con una enorme resistencia en las regiones rurales del país. Que esa es una distinción muy importante, la diferencia entre Kabul, la capital cosmopolita desde donde se impulsaron los esfuerzos modernizadores, y las zonas remotas de las montañas, el rural afgano marcado por el tradicionalismo y la falta de desarrollo económico en comparación con la capital o con estados vecinos. Cualquier aproximación a Afganistán merece tener en cuenta el poder que juegan en estas culturas tribales y el rol que tenían las mujeres en ellas, ¿no? La reacción conservadora a los cambios de este primer reinado que os contamos, de este corto periodo de los años 20, trajo algunas mejoras en los derechos de las afganas. Pero como decimos, fue una reacción tan agresiva que muchos de esos derechos, aunque fueron conquistados en la teoría, pues no se materializaron para miles de mujeres, millones de mujeres, sobre todo en el rural afgano. Y así pasarían las décadas hasta que llegamos a otro periodo en el que los derechos de las mujeres, esa vez sí, avanzarían de manera decisiva en el país. En 1965, como comentábamos, se creaba el Partido Popular Democrático de Afganistán, apoyado por la Unión Soviética. Ese mismo año también surgía la Organización Democrática de Mujeres Afganas, que tenía objetivos como acabar con los matrimonios forzados o con el analfabetismo femenino. Los años 70 vieron una revolución de los derechos femeninos en la educación, en las universidades y también en la representación política. En 1978, con la llegada al poder de este partido, se implementó la educación como un pilar fundamental del cambio social y político. Se abolió la dote, es decir, el hecho de pagar por desposar a una hija, y se elevó la edad mínima para el matrimonio. También, en 1978, se emitió un decreto que consagraba la igualdad de derechos, incluida la escolarización obligatoria. Eso, obviamente, en los sectores conservadores se tomó como una interferencia en los asuntos privados, domésticos, en la tradición, vaya. Así que, como
ocurriera en los años 20, la preocupación de los jefes tribales y religiosos que percibían la libertad de las mujeres como una amenaza, comenzaron a convertirse en pura violencia política. Tiroteos contra aquellas que vestían a la moda, acoso a las mujeres trabajadoras, asesinatos a las militantes en las áreas rurales. Esto es historia del comunismo y historia del feminismo también, que a veces vemos en comentarios que a algunos les molesta que hablemos de feminismo, pero esto es feminismo. Sabéis que a menudo se recurre a comparar imágenes de mujeres en las universidades afganas de los años 70, pues vestidas a la moda, sin llevar el velo, conduciendo, etcétera, con las de la actualidad. Y hay quien ve esa comparativa como algo tramposo porque esos cambios tampoco llegaron al rural afgano, como ocurrió al principio del siglo, y en muchos casos se aplicaron sin tener en cuenta la complejidad de la estructura tribal del país. Bueno, pues puede que eso sea cierto, pero nos resistimos a caer en el revisionismo histórico que considera que este periodo, el periodo del Partido Democrático de Afganistán, fue una especie de invasión colonial. Incluso hay quien lo compara con la invasión y guerra posterior. Y mirad, no es lo mismo. Muchas afganas y muchos afganos tomaron parte en las filas del partido, y tomaron partido, nunca mejor dicho, a favor de un régimen socialista en el país. Pero vaya, que volviendo al presente y mirando hacia atrás, si los derechos humanos y sobre todo los derechos y libertades de las mujeres son un termómetro de los sistemas políticos, entonces la respuesta aquí es clara, ¿no? Pues la verdad es que sí, te diría que le pregunten a ellas, pero sería impensable pensar una estadística pública o una portavoz política en el Afganistán de hoy, ¿no? En el Afganistán actual. Hay una resistencia clandestina que se juega la vida y una red de mujeres en el exilio, también aquellas que pudieron salir antes de que todo saltara por los aires, pero hoy no hay lugares seguros para las mujeres en Afganistán, ni siquiera para las más privilegiadas. Total, que hoy por hoy las mujeres en Afganistán no pueden salir de sus hogares a menos que estén acompañadas de un mahram, de un hombre de parentesco cercano, un padre, un hermano o un marido. Para evitar que cualquier extraño pueda verlas, es obligatorio que las ventanas de sus casas sean opacas. No se pueden tomar fotografías, ni filmarlas, ni publicar imágenes impresas de ellas en revistas o libros. Sin misoginia, el régimen talibán no existiría. No existiría, y bueno, no se podía prever todo esto que estamos contando, ¿verdad, compañera? Pues no, para nada, ¿no? Tan solo le precedieron unas poquitas décadas de financiación de estos luchadores por la libertad fundamentalistas religiosos medievales para que dieran la batalla contra la Unión Soviética. Tan solo unas inyecciones multimillonarias de la CIA para proveer a esos muchachos, a esos freedom fighters de armas, de entrenamiento, y luego pues ya una invasión en ese país para combatir a los elementos que se les habían ido de las manos, los siguientes 20 años de ocupación y una retirada a trompicones en 2021 que dejó a Afganistán hecho un polvorín y en el mismo punto de partida en el que estaba justo antes de 2001. ¿Quién podía haberse imaginado que el resultado iba a ser este? Nadie, ¿no? Nadie, claro, porque no podemos hablar del infierno que es el Afganistán de hoy sin hablar del infierno que ha sido hace 5, 10, 15, 20, 25 años y sumando, y sobre todo sin mencionar a aquellos que se empeñaron en que se convirtiera en esto. El punto de partida de esta catástrofe no está ni en 2021, cuando Estados Unidos huyó desesperadamente del país, dejándonos imágenes de personas encaramándose a los aviones en un intento de escapar como fuese ante el avance de los talibanes. Tampoco está el punto de partida en el 2001, cuando entraron de lleno en Afganistán con la creativa excusa del derecho a la legítima defensa, tan de moda últimamente. Tampoco está en 1979, cuando lo invadió la URSS. El punto de partida está unos años antes, según pudimos saber, de documentos de la CIA desclasificados, como no, cuando el daño ya estaba hecho. Parte de la Guerra Fría, como una operación más de esas que se asemejan a la financiación de la contra-nicaragüense, por ejemplo. El resultado perdura hasta el día de hoy. Pero vamos primero con la historia más reciente. Como ya mencionabas, en 2021 Estados Unidos ponía punto y final a una de sus guerras más largas, más caras y más crueles desde los tiempos de Vietnam. En aquel momento todo el mundo contemplaba atónito cómo en tan solo 10 días una fuerza yihadista demolió todo lo que Estados Unidos había construido teóricamente en 2 décadas y tomó un país de 40 millones de habitantes sin siquiera contar con un solo avión. En realidad fue posible porque, según muchos analistas, en sus 20 años de invasión, Estados Unidos nunca logró asentarse en el interior, en los pueblos profundos, donde los talibanes
talibanes campaban a sus anchas, así que en 2021 la situación quedó al descubierto, más que revertida. En sus primeros meses de gobierno, desde septiembre del 21, el movimiento talibán intentó dar una imagen de moderación, ¿no? No son los mismos que antes, han cambiado, tal. Poco después de la retirada, uno de sus líderes hasta aceptó ser entrevistado por una mujer en la televisión afgana, algo totalmente inédito. Pero claro, resultaba algo difícil creer que un régimen teocrático bastante demencial, con sus textos sagrados en mano, de repente se iba a volver tolerante con todos aquellos que no los interpretan igual de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué dieron esa imagen entonces? Bueno, pues para obtener el reconocimiento internacional. Cuenta Dan Vasco que en un reciente artículo que está publicado en Le Monde Diplomatique, que los talibanes sienten fetichismo por el Estado y anhelan conseguir todos los atributos de la soberanía moderna, su asientito en la ONU, sus embajaditas por el mundo, sus misiones diplomáticas, bla, bla, bla. Por eso, inicialmente se proyectaron como gente responsable, ¿no? Se controlaron un pelín y con las represiones y las torturas, bueno, pues también, pero no funcionó, no funcionó. No funcionó porque Estados Unidos, traumatizado por su derrota después de 20 años de invasión, no tenía ningún ánimo de colaborar, ¿no? Todo lo contrario, de hecho, como no pudieron ganar la guerra sobre el terreno, pese a su superioridad militar y técnica, apostaron por la guerra financiera. Y es así que la van ganando. En 2021, confiscaron más de $7.000 millones de activos del Banco Central afgano, depositados en forma de efectivo, oro, bonos de tesoro en instituciones financieras estadounidenses. Fondos del pueblo afgano, que no del movimiento talibán, que están generando desde entonces intereses para la bicicleta financiera estadounidense sin que nadie les tosa, porque ya saben, en la cuna del capitalismo solo siguen las reglas capitalistas de respetar la propiedad privada por encima de todo con ellos mismos. Para todos los demás, nacionalizaciones cuando les viene en gana, como han demostrado unas cuantas ocasiones en estas últimas décadas. Más allá de esto, Washington impuso también un estricto régimen de sanciones que penaliza no solo a las agencias estatales de cooperación internacional, sino también a las ONG que dependen de fondos internacionales. Por supuesto, el argumento estrella en estos casos es que ni un céntimo para los desalmados talibanes que destruyen lo que no nos dio tiempo a destruir a nosotros en Afganistán. Pero la Casa Blanca sabe perfectamente que a quien golpea con sus sanciones es siempre a los y las más débiles, a la población civil, vaya. Sucedió en Irak, sucede en Cuba, sucede en Venezuela, en Irán, ahora en Rusia. Los regímenes desalmados no terminan cayendo, pero la gente de a pie sí que las pasa canutas con las sanciones. Así que viendo que no había perspectivas ni de reconocimiento internacional ni de financiación, los talibanes se centraron en lo que mejor se les ha dado a lo largo de la historia. Lo primero de todo, viajar en el tiempo, como 15 siglos atrás. Desde 2022 se endureció la represión, se censuraron medios de comunicación, se empezaron a detener y asesinar periodistas, desaparecieron muchas activistas feministas, las afganas volvieron al medievo, como Alá ordena, según estos retrógrados. Solo que volvieron al medievo con herramientas y de la mano de la diplomacia del siglo XX. Total, como muestra sirva decir que hoy las mujeres no pueden trabajar, salvo en ámbitos reducidísimos de la sanidad, como atención sanitaria mínima a mujeres, o en determinadas instituciones de seguridad como aeropuertos o cárceles de mujeres, porque la represión política contra ellas está a la orden del día. Los salones de belleza recibieron la orden de cerrar y les puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Eran los pocos espacios donde las mujeres podían estar con otras mujeres, hablar, socializar, hacer amigas. Cerrar las peluquerías fue decirles que no tenían derecho a ser seres sociales, a ser ciudadanas, tenían que estar solas. No hay autonomía económica ni financiera alguna y toda esta represión no cesa, al revés, se intensifica. A lo largo de 2022, por ejemplo, se siguió prohibiendo a las mujeres participar en actividades deportivas o visitar los parques públicos. En junio del 23 se prohibió a las ONGs internacionales que quedan, incluidos los programas, por ejemplo, de UNICEF, impartir educación comunitaria. Por ejemplo, no hay afganas en las Olimpiadas, si os habéis fijado. El país repudió a las mujeres atletas que jugaron como refugiadas en París. Una de ellas decía: los talibanes no dicen nada, simplemente si no les gustas, pues te matan. Más de 4.500 mujeres fueron despedidas de sus puestos de trabajo en el ámbito de la enseñanza. Desde 2021, los matrimonios forzados y los feminicidios, según la ONU, no se castigan y no paran de crecer. Y el marco institucional que había, que era muy frágil, pero que protegía mínimamente los derechos humanos de las mujeres, se desmanteló.
Y todo esto ha pasado ante los ojos de la comunidad internacional. Solo algunas mujeres pudieron exiliarse y lograr asilo, aquellas que en realidad pues estaban en las posiciones con más posibilidades para poder hacerlo, pues por ejemplo juezas o funcionarias que pudieron lograr llegar a tener refugio en Europa. Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas consideraron que las condiciones en las que estas mujeres están viviendo hoy en Afganistán, la represión política, arrestos arbitrarios, la desaparición forzada, la tortura, podrían constituir un crimen de lesa humanidad, pues de persecución por motivos de género. Pero oye, si la comunidad internacional no ve un genocidio en Palestina, pues tampoco parece que haya mucho interés en abordar esta cuestión, más allá de recordarnos lo malos que son los talibanes una vez al año más o menos. Pero el hecho es que en este país hoy, Mandela, en su interpretación más estricta, tiene que ver con el esfuerzo inenarrable de Estados Unidos para que así fuera, ¿verdad? Así es, amiga, un esfuerzo que se remonta, como ya mencionamos, a los años 70. El movimiento talibán contra el que Estados Unidos emprendió su cruzada en 2001 era y es algo así como un hijo, un primo hermano, sobrino de los muyahidines. Es muy raro encontrar a un integrante de los talibanes de primera generación que no hayan pasado por las filas de los Freedom Fighters amparados por Estados Unidos primero. Sin ir más lejos, el fundador del movimiento es el Mullah Omar, que en los 80 luchó contra los comunistas soviéticos con los fondos proporcionados desde Estados Unidos y luego en 1997 fundó su Emirato Islámico de Afganistán con todos sus respectivos atributos, ejecuciones públicas, amputaciones, lapidaciones, violaciones, todas estas acciones que te puedes imaginar. Y antes de que esto sucediera, la maquinaria propagandística estadounidense se encargó de lavarles muy bien la cara a estos muchachos, casi como colegía, ¿no? En las páginas de sus periódicos de referencia, en los noticieros y hasta en las películas como Rambo. Todo porque esos muchachos eran anticomunistas, que es algo así como ser los putos héroes. Eso es, en 1979, como todos recordarán, la URSS invadió Afganistán. El discurso que persiste en los medios acerca de aquella invasión es que Moscú entró sin razón alguna y Washington, para ayudar a la gente a defenderse y restablecer la democracia, empezó a armar a los que conocemos como Freedom Fighters. La realidad es algo más complicada, obviamente, que todo esto, ¿no? Empezando con el detalle de que la URSS entró a petición del gobierno afgano con representación en la ONU y todo. Pero sigamos. El caso es que Estados Unidos empezó a financiar a los muyahidines bastante antes de la invasión soviética y no como resultado de esa invasión. En uno de los programas anteriores de la base les hablábamos sobre la operación Ciclón, esa en la que desembolsaron, según cálculos muy aproximativos, unos 40.000 millones de dólares en 25 años. Según documentos desclasificados de la propia CIA, la operación Ciclón empezó a inyectar dinero a los muyahidines como mínimo 6 meses antes de que la Unión Soviética entrara en Afganistán. El presupuesto inicial fue de 20 millones de dólares, una cosita muy modesta, pero fue en aumento. En 1987 ya superaba los 630 millones anuales, según la propia CIA. ¿Y entre quién se distribuyó este dineral? ¿Qué criterio se siguió para repartirlo? Bueno, pues el único criterio para armar a los muyahidines hasta los dientes era su oposición al gobierno socialista afgano. Ese mismo gobierno laico, no enemigo de Moscú, que nos ha dejado imágenes de la época de los 70 que siempre se usan, como decíamos antes, para ver cómo se vivía siendo mujer en aquel lugar, ¿no? Entonces, en ese país, así como lo estáis viendo en pantalla. Pues eso, que cualquier señor dispuesto a combatir esto recibía armas y dinero sin más preguntas. Luego ya, pues, podía ser laico y defensor de los derechos humanos básicos o podía ser un fundamentalista radical con ganas de enjaular a mujeres. Y eso a Estados Unidos le daba igual. Tras la retirada de la Unión Soviética de Afganistán, los talibanes pronto pasaron a controlar casi todo el país y a imponer su régimen teocrático. Así como quien no quiere la cosa, en las filas de los luchadores por la libertad, de los Freedom Fighters, empezaron a aparecer, oye, pues, manzanitas podridas, ¿no? Como el ya mencionado Mullah Omar, que fundó el movimiento talibán, que gobernó el país entre 1996 y 2001, con ese Ministerio del Vicio que hablábamos al principio. También formaba parte de esos luchadores por la libertad, por cierto, otro señor cuyo nombre, pues igual os suena, Osama Bin Laden. Ahí lo tenéis, al luchador antisoviético que busca la paz en un artículo de Independent publicado en 1993. Qué vergüenza, vamos.
Hablando de Bin Laden, después del 11 de septiembre de 2001, después del atentado contra las Torres Gemelas, Washington, el padre de esta criatura, se dio por aludido y pidió al mundo solidaridad en su lucha contra unos animales humanos que protegían a Al-Qaeda, omitiendo, eso sí, que a esos animales humanos los habían parido ellos. A pesar de que la aplastante mayoría de quienes perpetraron el atentado del 11 de septiembre eran de origen saudí, Estados Unidos recurrió, como en otras tantas ocasiones, al concepto de derecho a la legítima defensa e invadió Afganistán, abriendo un nuevo y largo proceso destinado a sumir a los afganos en la más absoluta de las miserias. En pocas semanas lograron expulsar a los talibanes de las grandes ciudades y en 2004 instalaron un gobierno títere afín a la Casa Blanca. Un gobierno títere que desde luego resultó muchísimo mejor que los talibanes en toda una serie de aspectos. Se han dado avances en educación, salud, se dejó de lapidar a mujeres, en definitiva. Pero el tema aquí es, ¿cuál es el punto de partida para evaluar estas mejoras? ¿Los años 70 del gobierno socialista? ¿Los años 90 del gobierno talibán salido de los Freedom Fighters muyahidines que habían luchado contra ese socialismo? ¿Qué habría sido de Afganistán si el plan Ciclón nunca hubiese existido? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que tenemos a día de hoy, eso sí que lo sabemos, es un Estado fallido, atascado en el siglo VI más o menos. Sumarle a esto más de 240.000 vidas, según el Instituto Watson, que se perdieron en Afganistán por causa directa de la invasión. Y se le puede sumar también el costo de los 20 años de guerra. 2 billones con B de dólares, bastante más que el PIB anual de España. Cada año Estados Unidos ha ido desembolsando alrededor de 100.000 millones de dólares en esa defensa. Una defensa que, como siempre, favoreció a los mismos de siempre y que están pagando hasta el día de hoy también los de siempre. Antes de la invasión y a lo largo de los años en los que transcurrió, distintos presidentes de Estados Unidos se marcaron toda una serie de discursos solemnes hablando de los afganos, del pueblo, de la democracia y de los derechos humanos. Entraban para curar ese cáncer talibán y mejorar la vida de todos. Escuchen unos ejemplos. The oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies, and we will not fail. Peace and freedom will prevail. The United States of America does not quit once it starts on something. You don't quit. The American Armed Services does not quit. Ustedes no abandonan. 20 años después, Joe Biden argumentó que en realidad nunca tuvieron esa intención. Solo fueron a por los perpetradores del 11S y nunca buscaron nada más en ese país. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Nunca se trató de eso, 20 años tardaron para matizar, ¿no? Que se trató de un objetivo quirúrgico que evidentemente cumplieron con éxito, al parecer, ¿no? Toda una triunfada que no deberían olvidar todos aquellos que hoy todavía confían en que a ellos, si se portan bien y atienden a los llamados, Estados Unidos no los dejará tirados con un país hecho trizas. Y aquí tenemos que contar otro hecho fundamental, la necesidad que en 2001 hubo de usar la situación de las mujeres afganas para justificar la intervención militar, perpetuando una narrativa en la que ellas, pues solo podían ser pobres víctimas que necesitaban ser salvadas, rescatadas por los poderes occidentales. Junto a otras prime ladies como Sherry Blair o Laura Bush, Hillary Clinton lideró un profuso trabajo diplomático tras el 11 de septiembre para justificar la invasión a Afganistán como una cuestión de derechos de las mujeres, como lo oyen. Poco después de que George Bush declarara su guerra contra el terror, la conciencia americana se conmovía con el sufrimiento de las mujeres afganas, que hasta entonces les había importado un carajo. Hasta la revista Time hablaba de unveil, de levantar el velo, y Laura Bush pedía por radio en noviembre de 2001 que por favor cesara ese sufrimiento. Escuchen. Civilized people throughout the world are speaking out in horror, not only because our hearts break for the women and children in Afghanistan, but also because in Afghanistan we see the world the terrorists would like to impose on the rest of us.
Because of our recent military gains in much of Afghanistan, women are no longer imprisoned in their homes. Yet the terrorists who helped rule that country now plot and plan in many countries, and they must be stopped. The fight against terrorism is also a fight for the rights and dignity of women. Poco después de este vídeo, un reporte muy oportuno del Departamento de Estado de Estados Unidos publicaba un detallado informe sobre las condiciones de las mujeres y las niñas bajo el régimen talibán que ellos mismos habían colocado allí tiempo atrás. Es decir, se justificó la guerra contra el terror como una lucha por los derechos de las afganas, que nunca les importaron, que no les importan, que están muriendo y siendo torturadas hoy. Se utilizó una retórica muy retorcida, ¿no?, en la que había un protector y unas protegidas, una cristiandad contra un islam, un progreso contra la tradición, una retórica orientalista, absolutamente no, pues maniquea, para conseguir el apoyo interno de la guerra de Bush y de sus aliados, pero les funcionó. Vaya, sí que les funcionó. Por eso hoy las lágrimas de cocodrilo de quienes se escandalizan por la brutalidad del régimen talibán, pero que son incapaces de condenar el genocidio en Israel y el sufrimiento de las mujeres y las niñas palestinas, solo demuestra eso precisamente, que la violencia contra las mujeres puede convertirse, por desgracia, en propaganda de guerra. Exacto. Así que desconfiemos de ese feminismo de oportunidad que solo ve la brutalidad en el régimen talibán, porque además, pues, oye, le sirve para azuzar discursos racistas y supremacistas con los que están demasiado cómodas algunas últimamente, pero que no han movido un dedo en 10 meses de genocidio contra las mujeres y las niñas en Palestina. Las salvadoras blancas hace tiempo que han demostrado que solo se salvan a sí mismas. De hecho, entre 2005 y 2020, de las 67 conversaciones de paz que se desarrollaron en el país, solo en 15 participaron mujeres, mientras la USAID, esa herramienta para la caridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, decía dedicar millones a programas de empoderamiento y de fortalecimiento de la sociedad civil. Las mujeres fueron excluidas de las grandes decisiones. Se les convirtió en dependientes de la financiación extranjera, sujeta, claro, a acatar las reglas del juego. No pudieron construir nada propio, por eso al marcharse las dejaron sin nada. Y ni empoderamiento, que es una palabra, por cierto, bastante tramposa cuando se trata desde ese prisma, ¿no?, neoliberal, de empoderarse a costa de otras o de despojar la idea, ¿no?, de cualquier proceso de emancipación popular o colectiva. Ni empoderamiento, ni desarrollo, ni sociedad civil, ni nada. Las ONG se marcharon, las trabajadoras afganas que se empleaban, pues, para el propio gobierno de Estados Unidos o para las organizaciones internacionales se quedaron abandonadas, y eran miles de mujeres, y ahora no pueden trabajar, y la ayuda humanitaria hoy por hoy tiene muy difícil acceder o caer en manos de alguien con capacidad de hacer algo bueno con ella. 23 millones de personas, entre 23 y 29 se estiman, están en situación de pobreza en un país de 40 millones de personas. Decía Madeleine Albright, arquitecta diplomática de la invasión a Irak, que en el infierno hay un hueco dedicado a las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Ese lema se convirtió en un hito del feminismo liberal, aunque a la hora de la verdad, precisamente lo que hicieron mujeres como Albright o Clinton, señoras de la guerra, fue todo lo contrario. No se trató de ayudar a las mujeres, vamos. Así que si todavía sigue ese hueco en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres, les debe estar esperando a todas ellas. Bueno, Albright no, porque ya debe estar por ahí. خداوند از اینکه هیچ دختر هست نمیکرد ما هیچ خلق نمیشدیم که بچه هستیم من نمیفهمم بسیار زیاد ناراحت حتی از بودن خود در دنیا دیگه پشیمان هستیم کاش هیچ نمی بودیم در دنیا اصلا به وجود نمیم ما به اندازه یک حیوان در ملت ارزش نداریم حیوان خودشان میتونن سر به خود برن در راه خود ادامه بدن تا بخورن بنوشن ما اجازه شمیدن نداریم. Y hoy nos acompaña de nuevo Alejandro López, analista de Descifrando la Guerra y coautor del libro Cementerio de Gigantes, Afganistán y su turbulenta historia. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas, encantado de nuevo. Alejandro, calificar a Afganistán de estado fallido es quedarnos cortas. ¿Dónde estamos? Bueno, técnicamente sí podemos hablar de Afganistán como un estado fallido, ¿no? Pero también a veces es un poco injusto decir que un estado fallido es fallido por sí solo, ¿no? Al final, Afganistán es un estado al que le hemos fallado todos los países y que ha convenido a muchísimos convertirlo en un estado fallido. Y además puede que sea el ejemplo
más literal de que nos da igual la consecuencia con tal de conseguir el objetivo principal, ¿no? Que es algo que normalmente se dice, bueno, es que dejar tirado un país después de ciertos años, pues puede haber sido una circunstancia, pero en el caso afgano se sabía perfectamente que se estaba apoyando a elementos islamistas, yihadistas de distinto corte, elementos totalmente reaccionarios, porque el objetivo era derrocar el socialismo. Y, por supuesto, en función de la etapa en la que estemos, a cada actor le ha convenido, bueno, pues tumbar a su rival a costa de Afganistán. A los británicos y a los rusos les convino jugar ese, que literalmente lo llamaban gran juego, ¿no? Se ha conocido como gran juego, luchar los unos con los otros a costa de Afganistán por ver quién tenía la influencia en Asia Central. Hemos visto a Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Con las intervenciones, con el apoyo que habéis mencionado de la Operación Ciclón, financiando a ese tipo de elementos reaccionarios. O sea, claramente con el objetivo de tumbar los intereses soviéticos o al propio socialismo afgano. Y después esto también ha interesado a muchos países. Arabia Saudí ha ganado mucha influencia en la zona durante esas décadas de auge de los muyahidines, Emiratos Árabes, Pakistán. Pakistán ha sido estratégico para la desestabilización de Afganistán. O sea, es un estado fallido gracias a todos los demás contribuyentes, digamos, ¿no? En los conflictos. Pero se llegó a tal punto que hasta se contó, por supuesto, con todos los países europeos que participaron en el marco de la OTAN y también con países como China, que en aquel momento estaba en ruptura con la Unión Soviética, armamento de países incluso del entorno socialista, ¿no? También hablábamos de China, de Checoslovaquia, pero armas egipcias, del propio gobierno afgano que Estados Unidos desvió a favor de los muyahidines y que después acabaron todo, ¿no? En mano de los talibanes, pero también ha interesado a Qatar, que ha sido el principal socio de los talibanes durante mucho tiempo, y últimamente países como Turquía, como Irán, como India, han buscado de manera pragmática cómo asociarse con este régimen, porque necesitan pues garantizar sus necesidades en la frontera, sus recursos y su estabilidad. Un gusto saludarte desde la base. Pues justo estabas hablando del tema de la vecindad y del papel fundamental que han tenido estados como Pakistán, por ejemplo. Entonces, te quería pedir un poco que sigas por ese hilo. ¿Qué relación tiene Afganistán con los vecinos de la región y en esta escalada, ¿no?, permanentemente anunciada en Oriente Medio, qué papel podría jugar Afganistán? Claro, pues mira, ya que los he mencionado, podemos profundizar un poco porque en el fondo Irán es un estado que gran parte de su seguridad estratégica estaba en la frontera. Cuando los talibanes controlaban parte de las zonas rurales o de la zona occidental, ellos tenían que tener ciertos contactos operativos. Lo mismo Pakistán en las zonas orientales y, por supuesto, ahora que gobiernan en Kabul, tanto Irán como Pakistán están teniendo serios problemas en sus fronteras. Porque gracias a los británicos existe una frontera artificial, que es la línea Durand, que separa Pakistán de Afganistán. Y eso, igual que pasa en África y en tantos otros escenarios de descolonización con Escuadra y Cartabón, los británicos separaron a la etnia pastún, que es la principal que conforma a los talibanes, en dos grupos, digamos, los que quedan del lado afgano y del lado pakistaní. Ahora mismo hay talibanes pakistaníes en Afganistán refugiados para atacar Pakistán, igual que antes estaban los talibanes afganos refugiados en Pakistán para atacar en Afganistán. De modo que esas fronteras que son tan porosas permiten permear a tantos grupos que ahora mismo Pakistán tiene serios riesgos de seguridad, precisamente después de haber servido como avanzadilla en su momento, ¿no?, para desestabilizar Afganistán. Irán más por el control del agua, por ejemplo, que también por las cuestiones climáticas y la zona común de los dos territorios, el Baluchistán, entre Irán y Pakistán, hay una desestabilización enorme en el este de Irán que tiene bastante que ver con Afganistán directamente, con la situación de los talibanes. Y ha habido esos contactos operativos, pero ha habido también escaramuzas armadas en la frontera. Y en el norte pues tienes los intereses rusos para que Rusia pudiera más o menos mantener cierta influencia en Asia Central, que ahora, bueno, pues con la guerra de Ucrania es otro, el motor de las relaciones, pero estamos hablando de 2021. Rusia mantuvo los contactos totalmente abiertos diplomáticamente y, por supuesto, operativos con los talibanes para poder garantizar
que habría seguridad para sus socios de alianza, como son pues principalmente Tayikistán, que es el más importante para los rusos, y también dar un toque de atención a Uzbekistán, que es un país que ha ido bailando un poco en las relaciones con Rusia a nivel militar y también a nivel político. Pero a Rusia le interesaba mantener la seguridad de estos estanes, ¿no?, que se les conoce en Asia Central, y de nuevo el otro país, Turkmenistán, que tampoco está tan vinculado con esa defensa rusa, no deja de ser el área de influencia post-soviética. Así que desde luego que cualquier tipo de insurgencia que pueda estallar en Afganistán o que los talibanes tengan problemas con sus vecinos afecta directamente a la seguridad de estos países. Quiero, por cerrar, poner énfasis en que Tayikistán tiene el trauma histórico desde su guerra civil de los 90 de que los elementos islamistas pueden causar la desestabilización completa del Estado, por mucho que ahora mismo en zonas como Kirguistán y Uzbekistán durante esta última década haya habido más elementos. En Tayikistán es algo de Estado. Y ojo, porque en China ya volvemos a vivir otro juego. Y es que mientras que en su momento convino de erosionar los intereses soviéticos, Estados Unidos ya se ha guardado, ¿no?, de que los elementos islamistas que atentan en China dejen de ser considerados terroristas, por ejemplo, algunos grupos de liberación del Turquestán Oriental en la región de Xinjiang, y que claramente ha tenido su relación con la frontera de Asia Central, China-Afganistán. Así que bueno, vamos a ver cómo Afganistán puede ser un estado con grandes problemas en su vecindario y a lo mejor en el futuro todavía sigue siéndolo. Alejandro, se ha hablado en varias ONG internacionales de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad por motivos de género en Afganistán. ¿Veremos algún responsable ante la Corte Penal Internacional en algún momento? Bueno, hay que decir que aunque Afganistán, en ese concierto occidental en el que se situó después de que les colocaran un gobierno, ha sido bastante complicado entender que su siguiente gobierno, el del Emirato Islámico, pueda coincidir con las normas internacionales. Entonces se considera que la Corte Penal Internacional, el representante legítimo no es el gobierno actual, igual que el resto de instituciones internacionales, ¿no? Digamos que es muy complicado que se legitime, ¿no?, la firma del Afganistán actual, ya que ningún país reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo del mismo, ¿no? Entonces, hasta que no se llegue a un acuerdo, algún tipo de representación legal, ahora mismo está en un limbo legal. Y de nuevo hay que recordar cómo la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaba considerando que esta institución, igual que otras, no servían para cualquier caso, sino simplemente para los que convenían, por ejemplo, casos africanos y para algunos líderes, como señalaban el caso de Vladimir Putin. En cualquier caso, que podamos ver algún líder afgano, ¿no?, si no había un cambio de régimen de por medio, sentado ante la justicia internacional, parece ahora mismo muy complicado. Una última pregunta, Alejandro, que igual es un poco de perogrullo, pero no deja de fascinarnos, ¿no? ¿Cómo puede diplomáticamente Estados Unidos haber salido indemne, ¿no?, de la crisis de ese país sin ninguna consecuencia? Es decir, ¿cómo se construye una narrativa en la que primero fueron los salvadores y después han abandonado a Afganistán a su suerte? Bueno, es algo que no nos sorprende ya mucho, ¿no?, porque como siempre decimos, el relato es el que mueve más. Por ejemplo, en Occidente, algunas de las dinámicas, Estados Unidos claramente apoyó la posición de que Afganistán era un riesgo para la seguridad mundial, como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, y también, considerar que cualquier elemento comunista, socialista, prosoviético era un riesgo tremendo, justificaba sin duda derrocar ese gobierno. Te voy además a leer, si no te parece mal, una pequeña cosita que decía Hillary Clinton, que es que además lo ejemplifica perfectamente, porque es que decía: las personas a las que estamos combatiendo hoy, estamos hablando de 2009, la guerra contra los talibanes, son las que nosotros financiamos hace 20 años. Es decir, saben perfectamente que ellos han sido los que han hecho esto, e incluso con el discurso abiertamente, ¿no?, señalándose a sí mismos, no hay consecuencias diplomáticas. Dice: lo hicimos porque estábamos encerrados en una lucha con la Unión Soviética y el presidente Reagan, ¿no?, republicanos, en colaboración con el Congreso controlado por los demócratas, dijo: suena muy buena idea.
O sea, que todos estaban en ello, ¿no? Los republicanos y los demócratas. Y dijo, vamos a tratar con el servicio de inteligencia de Pakistán y los militares pakistaníes. Vamos a reclutar a los mujahidines, vamos a dejar que vengan de Arabia Saudí y de otros países, vamos a importar su marca wahabita del Islam, y no fue una mala inversión para acabar con la Unión Soviética. Pero tengamos cuidado con lo que sembramos, porque cosecharemos. Es decir, sabían de sobra cuáles iban a ser las consecuencias políticas, diplomáticas, militares, de seguridad, y aún así las asumieron porque, como decíamos antes, en el caso de la Corte Penal Internacional, no pretendían asumir ninguna de esas consecuencias, sino no las habrían señalado abiertamente. Ahí están cosechando, pero los afganos y las afganas, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias de nuevo. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Un placer. Hasta luego. Chao. Bueno, y hoy les vamos a dejar con una canción de la activista por los derechos de las mujeres, Ariana Sayed, que huyó de Afganistán en 2021 después de que los talibanes tomaran Kabul.